Johnny se estaba portando mal y fue enviado a su cuarto. Después de un rato salió y le explicó a su madre qué pensó al respecto e hizo una oración. Muy bien, dijo la madre contenta. Si le pides a Dios que te ayude a no portarte mal, Él lo hará. Ah, no, le pedí que me ayudara a no portarme mal, replicó. Le pedí a Dios que te ayudara a ti a soportarme. La oración, qué concepto tan sorprendente, entablar una conversación directa con Dios en la que hablamos de corazón e intentamos entender la vida. Puedo llamar al presidente de los Estados Unidos y estoy seguro de que no me comunicarían con él, pero puedo llamar a Dios ahora mismo y sé que Él me escuchará. ¿Cómo es posible? La Biblia enseña que por medio de Cristo tenemos acceso directo a Dios. ¡Qué recurso tan fenomenal para guiarnos en la vida! Esto conduce a la siguiente pregunta clave. ¿Cómo crezco mediante la comunicación con Dios? He aquí la idea clave tras la práctica de la oración. Oro a Dios para conocerlo, encontrar la dirección para mi vida y exponer mis peticiones delante de Él. Esto es demasiado bueno para pasarlo por alto. Repítelo, oro a Dios para conocerlo, encontrar la dirección para mi vida y exponer mis peticiones delante de Él. Como todas las prácticas espirituales, Jesús las modeló para nosotros. Él nos mostró el camino, es nuestro entrenador personal, digamos. Pablo nos exhorta en el libro de Efesios, observen a Jesús y después simplemente hagan lo que Él hace. Cuando lees los Evangelios, uno de los patrones en la vida de Jesús es la oración. Él continuamente acude al Padre para descubrir su voluntad, para saber cuál debería ser su siguiente paso. Jesús vivía en dependencia de la voluntad del Padre. Incluso dijo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Vemos esto a lo largo de su ministerio, pero en ningún momento es más intenso que la noche antes de su crucifixión. Él entra en el huerto de Getsemaní y ora al Padre con un corazón sincero. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Jesús, el Hijo de Dios, ora como lo haríamos nosotros. La crucifixión es dolorosa y humillante y resulta en la muerte. Él quería evitarla si resultaba posible, pero vino para hacer la voluntad del Padre y eso tenía prioridad. La cruz era la voluntad del Padre y Jesús se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Cuando los discípulos fueron a Jesús a preguntarle cómo orar, simplemente les dio un modelo que guiaría su vida. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Un día, después que Jesús hubo terminado de elevar sus oraciones, uno de sus discípulos se acercó y le pidió que los enseñara a orar. Jesús dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Luego Jesús les contó una historia a los discípulos. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado,
le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Después de esta oración modelo, Jesús explica a los discípulos que así como los padres humanos suplen las necesidades de sus hijos, Dios Padre se inclina aún más a decir sí a nuestras peticiones, si son para nuestro bien. Como padre de 4 hijos, lo entiendo bien. Solo quiero lo bueno para mis hijos y mi corazón se inclina hacia ellos para que usen los recursos que tengo para que sus vidas sean mejores. Cuán más el perfecto Padre Celestial quiere eso. Y cuán vastos son sus recursos. Cuando parece que Dios no responde nuestras oraciones, tal vez sea porque lo que pedimos no es para el bien general o de alguna manera interrumpe o altera su voluntad. Como Jesús, pongamos nuestras vidas en consonancia con su voluntad en lugar de pedirle a Él que adapte sus planes a nuestra voluntad. Recuerda que en el huerto de Getsemaní Jesús oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se sometió a la buena y perfecta voluntad de Dios Padre. Y si queremos ser como Jesús, tenemos que entender que el bien que tanto deseamos está en la perfecta voluntad de Dios. La crucifixión fue difícil, pero pensemos en los resultados. Dios resucitó a Jesús de la muerte al 3er día y ahora podemos reconciliarnos con Él para siempre. Jesús dijo, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Eso es bueno. El salmista capta de manera hermosa y personal la enseñanza de Jesús en nuestro versículo clave. Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. Oye la emoción en su voz por el poder de la oración, está conmovido y con razón, clama sinceramente a Dios, reconoce y alaba a Dios por quien es Él. También reconoce que si el pecado hubiera dirigido su petición, Dios no lo habría escuchado. Pero como el salmista puso su voluntad con la voluntad divina, Dios abrió los cielos y lo inundó de bendiciones. No rechazó su oración ni le negó a Él su amor. Un estupendo versículo para memorizar. Más importante que eso, comprueba si se aplica a tu vida. Lo mismo que Dios hizo por ese hombre, desea hacer por ti. En el 2007 nuestra familia vivía en Chicago. Yo era pastor de enseñanza en la que es la iglesia más innovadora del siglo XX. Creía que al servir en esa iglesia le daba un buen uso a mi vida y mis dones, y repentinamente recibí una llamada del autor y pastor Max Lucado de San Antonio, Texas. Él tenía problemas físicos y necesitaba dejar de ser pastor principal para ser pastor de enseñanza en la iglesia Oak Hills. Deseaba que yo fuera y ocupara su lugar como pastor principal. Muy halagador, pero ya había sido pastor principal en Fort Worth, Texas por 15 años y regresar a esa posición me apartaría de la influencia más global que podía tener en Chicago. Y batallé para rechazar su invitación por 2 razones. Una, nuestros hijos ahora adultos iban a regresar a Texas y 2, mi esposa realmente batallaba con los inviernos de Chicago. Ella aseguraba que le dolían. Pero decirle sí a esa oportunidad me apartaría de la inmensa plataforma desde donde podría tener la mayor influencia para Dios. Quedarme en Chicago parecía ser la voluntad divina en mi vida y mi esposa y yo estábamos preparados. Pero decidimos orar por si acaso no veíamos algo. Además de orar, nos reunimos con 3 mentores que independientemente nos sugirieron con fuerza que había algo más en mi llamamiento que solo mi trabajo y ministerio. Yo tenía a mi familia. Decirle sí a San Antonio era para mí decirle no a una influencia ministerial amplia. Mi esposa y yo sentimos que Dios tenía otros planes. Y abrí mis manos y dije sí a San Antonio, Max Lucado, la iglesia Oak Hills, mi familia y finalmente a Dios, creyendo en verdad que podría limitar el alcance de mi ministerio. Y eso estaba bien.
Pero estaba equivocado. Estar en la voluntad de Dios extendió el alcance de mi ministerio. Decidimos mudarnos a San Antonio en noviembre del 2007. En abril del 2008, incluso antes de llegar a Texas, colaboraba con Max Lucado en una experiencia interactiva sobre la Biblia titulada La Historia. Era algo que estaba en mi mente y mi corazón desde el 2005, antes de aquella primera llamada de Max. Hasta la fecha, más de 4.000 iglesias en todo el mundo han hecho este viaje con más de 4 millones de ejemplares. Y encima de todo, ese proyecto condujo a una segunda idea que está ahora resumida en una experiencia llamada creer. Eso es una muestra de cómo Dios bendice en abundancia los esfuerzos cuando seguimos su voluntad. Por una decisión que mi familia tomó con la oración, estamos cerca de nuestros hijos y nietos, mi esposa se siente más cómoda y más feliz y yo te estoy hablando a ti. Esto de la oración funciona, amigo. ¿Cómo crecemos mediante la comunicación con Dios? Repasemos maneras de lograrlo. Primero, oro a fin de poner en consonancia mi vida con la voluntad de Dios. Comienza y termina tu oración como Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Segundo, oro para dejar mis cargas delante de Dios y encontrar paz. Sé sincero con Dios. Como tu amoroso Padre Celestial, su corazón se inclina a responder tu oración si da como resultado algo bueno y de acuerdo con su voluntad. Un beneficio adicional: cuando le entregas tu petición a Dios puedes sentir paz y no preocuparte. Deja el asunto en buenas manos. Recuerda las palabras que Pablo escribió con gozo mientras estaba en la cárcel. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle a Él las gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entrégale lo que te inquieta a alguien que se interesa por ti y puede ocuparse. Dormirás mejor, créeme. Tercero, no tomaré ninguna decisión importante en mi vida sin buscar a Dios mediante la oración. Ese fue el patrón regular durante la vida de Jesús en la tierra, y si fue bueno para Jesús, es bueno para ti y para mí. Cuarto, oraré por las personas. Quizás no tengas los recursos para ayudar a otros de manera significativa, pero como cristiano tienes ese poderoso recurso espiritual a tu disposición. Úsalo para beneficio de otros. Incluso los recursos financieros se acaban, pero la gracia y la misericordia de Dios nunca se agotan. Así que ora y sigue orando para conocer a Dios, poner tus peticiones delante de Él y que te permita encontrar dirección. Ora liberalmente por otros. Incluso podrías orar que Dios ayude a los demás a aprender a soportarte. Yo lo he hecho.